Estamos en el martes santo del ciclo A 2026. En este día vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos es lo que digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús se turbó en su interior. Dice que se turbó en el espíritu, y esto es cosa humana. Esto es la pasión. Provenía de esa exudación del espíritu, porque si algún santo vive en el espíritu y obra y padece, ¿cuánto más ha de decirse esto de Jesús, que es el primero de todos los santos? Los discípulos se miraban unos a otros y estos, sin saber de quién hablaba, se acordaban de que eran hombres y que era variable el sentimiento más perfecto y susceptible, el apetito de querer lo contrario de lo que antes había querido. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Esto de que al recostarse Juan en el seno del Verbo va a significar como si habitase en sus más recónditos pensamientos. Este recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Habiendo descansado primero sobre el seno, después subió y lo hizo sobre el pecho de Jesús, como si
al contentarse con el regazo y no elevarse hasta el pecho, esto hubiera sido un obstáculo para que Jesús le confiase lo que Pedro deseaba saber. Por esto, de que posteriormente se reclinó sobre el pecho, se expresa que era discípulo especial de Jesús por mayor y más superabundante gracia. Y dice el texto que tras el bocado entró en él Satanás. Atiéndase que Satanás no penetró primero en Judas, sino que inspiró en su corazón que entregase al maestro. Más después del pan penetró en él, por lo cual hemos de cuidar que Satanás no logre introducir en nuestro corazón ninguna de sus flechas, porque si alguna penetrara, él formaría acechanzas hasta introducirse. Convenía, según creo, por la oferta del pan, retirar del malvado el bien que él juzgaba tener. Y privado de este bien quedó expedito para que Satanás lo invadiese. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. No cabe dudar que a quién se dirijan estas palabras, porque lo mismo a Judas que a Satanás pudo haber dicho el Señor, lo que haces, hazlo presto, provocándole al adversario, a la lucha o al traidor para que ayudase a su pasión, que había de ser la salvación del mundo, lo que no querría se retardara ni evitase, sino que se apresurara cuanto fuera posible. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. De este modo hablaba el Salvador a Judas, lo que haces, hazlo ya pronto. Y el traidor en esto solo le obedece por lo pronto, porque apenas recibe el pan, no se detuvo un instante. Y si cuando recibió el trozo de pan salió al punto, y en verdad salió, no solo alejándose de la casa en que estaba, sino separándose de Jesús por completo. Satanás, pienso que había penetrado en él tras el pan. No toleraba que Judas perseverase con Jesús, porque entre Jesús y Satanás no puede haber relación alguno. No será fuera de propósito el preguntar por qué al decir recibiendo el pan no se añade y comiéndole. ¿Es acaso que Judas recibió el pan y no lo comió? Quizás el diablo que lo había inspirado que hiciese traición a su maestro temió que recibió el pan por Judas. Si lo comía, se desvaneciese el influjo que en su corazón había inspirado, y por tanto al punto que lo recibió se entró en él e inmediatamente Judas dejó la casa. Puede también opinarse que así como el que come el pan del Señor indignamente o bebe su cáliz, come y bebe su propia condenación, también el pan que Jesús dio. Para unos fue de salvación, pero para Judas fue de condenación, de tal manera que tras el pan se introdujo Satanás. Dice el texto, era de noche. La noche sensible es la imagen de la confusa noche que había invadido el alma de Judas. Después de los prodigios que se habían realizado por los milagros y por la transfiguración, la gloria del Hijo del Hombre empieza desde el momento en que Judas sale llevando consigo a Satanás, que lo había invadido fuera del lugar en que estaba Jesús. Por esta razón dice, cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Y aquí no se habla de la gloria del Verbo unigénito, sino del hombre que descendía de la estirpe de David. Porque si se dice con verdad en la muerte de Cristo que glorifica a Dios, despojó los principados y las potestades, triunfando en el leño de la cruz. Y aquello que dice en Colosenses 1,
conciliando por la sangre de Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Y todo esto fue glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios también, que es glorificado en él. Por esta razón continúa. Y Dios ha sido glorificado en él, porque no puede glorificarse Cristo sin que lo sea el propio tiempo el Padre. Mas como todo el que es glorificado lo es por alguien. Si se pregunta por quién lo es el Hijo del Hombre, veremos la respuesta en lo que sigue. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. En el nombre gloria no se toma aquí en el sentido de los paganos, que van a definirla como un conjunto de alabanzas que se tributa por muchos. Es cosa clara que aquí se trata de algo diferente, según la palabra del Éxodo, que dice que el tabernáculo está lleno de la gloria de Dios y que la presencia o el rostro de Moisés se había llenado de gloria. En efecto, en sentido literal, hubo en el tabernáculo cierta presencia divina, lo mismo que en el rostro de Moisés mientras hablaba con Dios, pero en sentido espiritual, la gloria de Dios, que es lo que más alumbra al entendimiento, haciéndolo elevarse y sobreponerse a todas las cosas materiales, deidificándolo por la visión divina que escudriña y en las cosas que contempla. Por esto, figuradamente fue Moisés glorificado en el hecho de que tornarse divino por el entendimiento, pero no puede establecerse comparación entre la excelencia de Cristo y el conocimiento de Moisés, que glorifica, que éste glorificó su faz, porque creo que el Hijo es el resplandor de toda la gloria divina, como dice San Pablo en la carta a los Hebreos, siendo el cual el esplendor de la gloria y demás. Además de este foco luminoso de gloria, proceden los resplandores singulares, aquí que reflejándose en las criaturas racionales, y por eso no creo que nadie pueda recibir todo el esplendor de la gloria divina, sino solamente el Hijo. En cuanto el Hijo no era conocido por el mundo, no era tampoco glorificado en el mundo, mas el Padre, como el Padre dio a algunos de los que estaban en el mundo el conocimiento de Jesús, fue glorificado entonces el Hijo del Hombre en aquellos que lo conocieron. De aquí que transmitió la gloria, su gloria, a aquellos que lo conocían, porque los que contemplan con pura mirada la divina gloria se transfiguran a su imagen de la gloria del glorificado, en gloria de glorificadores. Cuando se aproximaban la hora en que debía realizarse el prodigio de que el mundo, mediante su conocimiento, mereciera la gloria, glorificándole, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y como nadie ha conocido al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo hubiese revelado. El Hijo, por gracia natural, debía revelar al Padre. Por esta causa se conoce que el mismo Dios es glorificado en él. O también puede entenderse que Dios es glorificado si conocemos con perfección a Jesús. El que a mí me ve, ve también a mi Padre, dice San Juan capítulo 14, en el versículo 19. Porque se verá en el Verbo, siendo este Dios, es la imagen invisible de Dios, el Padre que lo engendró. De este modo, podemos entender más claramente todo lo que aquí se dice. ¿Por qué? Porque así como el nombre de Dios es blasfemado por algunos entre los gentiles, así también el nombre de Dios
excelso del Padre, es ensalzado por las buenas obras de los santos que resplandecen ante los hombres. Y ante la pregunta, ¿en quién ha aparecido mejor la gloria de Dios que en Jesús? Jamás él cometió pecado y en su boca no hubo dolo. Siendo pues el Hijo de tal condición, fue glorificado. Y entonces Dios se glorifica en él, en el Hijo. Y si Dios se glorifica en él, en el Hijo, el Padre da al Hijo algo mayor de lo que hizo el Hijo del Hombre, porque es muy superior y de más subido precio la gloria que recae en el Hijo del Hombre cuando lo glorifica el Padre, que la del mismo Padre cuando se glorifica en él. Y así conviene que esta gloria del más poderoso sea superada a la otra. Además, como estas cosas debían acontecer enseguida. Y en ello hacer referencia al Hijo del Hombre, cómo fue glorificado en Dios. Queridos hermanos y hermanas, ya dice Jesús, poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán. Y lo mismo les diré, y esto mismo les dije a los judíos, que a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les digo también ahora a ustedes, cuando Jesús dice, hijitos, designa la infancia en que estaban aún sus almas, porque estos que ahora son llamados hijitos, después de la resurrección son hermanos, y así como antes de ser hijitos, fueron también siervos. Esto se puede explicar de una manera muy sencilla, diciendo que ya no había de estar con sus discípulos, pero está profundizando algo más, que quizás puede decirse que en verdad dejó de estar con ellos no mucho tiempo. Después, no porque estuviera ausente de ellos, sino la presencia corporal. También aquí la vemos porque ha pasado muy poco tiempo. Ustedes se van a escandalizar en mí esta noche. Y en este sentido, no estaba con ellos. Quien tan solo mora plenamente en los que están en gracia. Pero aunque no estaba con ellos, ellos sin embargo habían de buscar a Jesús, como Pedro, que después de negarlo, lloró tristemente, lo buscó y por esta razón sigue. Me buscarán. Y así como dije a los judíos, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Queridos hermanos, buscar a Jesús es buscar al Verbo, es buscar la sabiduría, es buscar la justicia, es buscar la verdad, es buscar la virtud divina. Todo esto es Cristo a los discípulos que quieren seguir a Jesús no corporalmente, como pueden creer las personas rudas, sino en la forma que recomendaba en estas palabras: quien no toma su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Le dice aquí, Señor, donde yo voy, ustedes no pueden venir, porque aunque hubiera querido seguir al Verbo y confesarlo, no tenían aún poder para esto. Aún no se les había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Acá dice, como diciendo el texto, a ustedes les hablo, no sin aducir al
al adverbio ahora, porque los judíos, como preveía que había de morir en sus maldades, en breve tiempo no podían marchar a donde Jesús iba, pero los discípulos podían seguir al Verbo después de algún tiempo. Que en este martes santo podamos continuar reflexionando a la luz de la palabra, poder decir, Señor, aquí estoy, aumenta mi fe, aquí me tienes, heme aquí, que estoy para seguirte. Que Dios te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.